Pedro, buenos días a ti y a tu auditorio. Pues sí, para seguir hablando de diversidad, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y cuéntame, ¿bajo qué perspectiva lo ves? Mira, está en múltiples estudios, está comprobado que la diversidad de un estado, de un país o de municipios, pues es clave del éxito, ¿no? Es clave para la productividad. Por eso nosotros hemos estado poniendo mucho énfasis en eso. Mira, Pedro, hay un estudio del INSEAD en Francia que mide o compara a los países en cuanto a su habilidad, en cuanto a su atracción, desarrollo y retención del talento. Ya no digamos de la inversión o de capitales, sino del talento, de las personas con capacidades, ¿no? Y en este índice, México se sitúa en el lugar número 71 del mundo, ¿no? Es apenas la octava economía en este índice en Latinoamérica. Por ejemplo, Chile se sitúa muy por arriba de México, y Suiza pues es el país por excelencia en esta medición. Ahora, ¿qué nos dice esto? Mira, en el 2015, de acuerdo a la ONU, en México solamente había 0.94% de su población, es decir, de 127 millones de habitantes que vivimos en México, solamente 1.1 millones de habitantes han nacido fuera de México, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues son muchos, ¿no? 1.1 son muchos. Pues si lo comparas con otros países, es muy poco. En este índice de la ONU nos situamos en el lugar 157, Pedro, de los países con más inmigrantes residentes. Estamos entre el 20% de los países menos diversos. Países como Chile están en el lugar 115, Suiza en este índice está en el lugar número 20, pero fíjate, Suiza tiene el 30% de su población no nació en Suiza. Fíjate. Y si nos vamos a compararnos con ciudades, que es donde evidentemente habitan las personas y a lo mejor es más comparable, ciudades como Toronto, Vancouver, Montreal, Miami, San Francisco, todas estas ciudades están arriba del 40% de su población no nació ni en Canadá ni en Estados Unidos, en el país en general. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es importante atraer a esta gente de otras partes del mundo? Al final del día, Pedro, todos los indicadores o todos los estudios te dicen, es el know-how, ¿no? Es la forma de hacer las cosas, es el conocimiento de hacer cosas. Cuando las personas emigran con un conocimiento en su cerebro. Todavía las computadoras no logran transmitir de esa forma esa forma de hacer las cosas, ese know-how de hacer las cosas. Por eso en México hay ejemplos muy claros, ¿no? Una comunidad judía, una comunidad libanesa, una comunidad española, francesa, etcétera, que llegaron a México en diferentes situaciones y que hoy son de las comunidades más productivas del país, de las comunidades que tienen cierto talento para hacer cosas, ¿no? Ya sea la industria textil, de la industria de la manufactura, de la construcción, los vinos, los quesos. Vaya, podríamos irnos a ejemplos tan antiguos como el vino o tan modernos como la aeroespacial, ¿no? Pero hay comunidades que saben hacer mucho mejor las cosas. Ahora, ¿cuáles son las barreras o el atractivo de las personas para emigrar a un país? Pues, evidentemente la ley, Pedro, es el principal factor, y cuando hablo de la ley estoy hablando de restricciones laborales. En algunos países, incluyendo el caso de México, las compañías creadas o las empresas creadas en ese país tienen ciertas restricciones para contratar extranjeros. Ese es un limitante grande. Los permisos de trabajo que otorga el propio país, que haya reglas claras de cuánto tiempo puedo trabajar aquí, cuándo puedo regresar a este país. Hay países, todo esto, Pedro, es oferta y demanda. Solamente este año se estima que 200 millones de personas se muevan de país. Y hay países que destinan mucho tiempo y esfuerzo en atraer esto.
crean sistema de puntos. Tú conoces muy bien el sistema de puntos americano, ¿no? Uh-huh. Hay una visa que se llama H1B. Las personas, mediante las empresas, mediante ofertas laborales, pueden aplicar para trabajar en este país. No se otorgan tantas, ¿no? En Estados Unidos, por muchos años, llevan un promedio de 600,000 visas H1B solicitadas y se otorgan alrededor de 200,000. Quiere decir que 400,000 personas que pudieron haber tenido mucho talento, mucha capacidad, que tenían una oferta laboral, no pudieron ingresar a los Estados Unidos y están buscando otras opciones. Algunos se van a Canadá, algunos regresan a su país de origen, China, India, Filipinas, Indonesia, incluso México, evidentemente. Pero en este sentido la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en México para atraer más diversidad a través del talento, a través de estos agentes económicos y potenciar algunas industrias? Un ejemplo de estas industrias que podríamos potencializar mucho es el desarrollo de software. Hemos situado en algunos clústeres del país, como es el caso de Jalisco, mucha capacidad para desarrollar software y hardware también. Todos esos servicios pues se otorgan a otros países, en este caso 80% a los Estados Unidos. Pero podríamos tener muchos más empleos si lográramos traer el know-how indicado, Pedro. Sí, y fíjate hay muchos incentivos que los países utilizan. Claro. Este sistema de puntos es uno. Hay algunos países que pagan incluso para la llegada del talento. Escuchaba que China está pagando millones de dólares para atraer matemáticos específicamente en el campo de la inteligencia artificial. ¿Qué estamos haciendo nosotros para atraer el talento del futuro? Esa es la pregunta, Pedro. Sí, claro que sí. Y fíjate que con todo lo que está cambiando hoy, la industria, los trabajos, las actividades, tú lo has dicho, a través de, entre otras cosas, la inteligencia artificial, que está cambiando la topografía de la oferta de trabajo en el planeta Tierra y que la va a cambiar de una manera dramática en los tiempos por venir. Diste un dato que se me hizo escalofriante. Se estarán moviendo 200 millones de personas en este año en todo el planeta Tierra para buscar un reacomodo, y con ello el reacomodo del mundo se está dando a través de la migración, que si bien es cierto, ahora tiene una manifestación clara, pues la historia del hombre es la historia de sus migraciones. Esto lo vemos en la conformación de los países. Nadie es oriundo de ningún lado, todos somos habitantes de este planeta y así nos hemos movido, y tú eres un ejemplo de ello. Es correcto, Pedro, y yo creo que nos tenemos que hacer las preguntas correctas. La pregunta no es si estos inmigrantes van a llegar a México para quitarle el trabajo a los mexicanos, porque eso no es cierto. No. La pregunta es ¿cuántos empleos adicionales de mexicanos van a generar estos inmigrantes? Claro. Y la respuesta es muchos. La respuesta es muchos, porque la historia nos ha dicho que entre más conocimiento tenga una sociedad, más empleos genera. Claro, y tenemos que hacer los cambios necesarios, tenemos que ser atractivos para que estos 400,000 personas que no están pudiendo ingresar al mercado laboral de Estados Unidos vean a México como una opción, vean en Tijuana una opción de desarrollo de tecnología y de robótica, vean en Querétaro una opción para desarrollar sus skills de aeronáutica, vean en el Estado de México temas de automotrices, en Jalisco software, en Colima temas artísticos. Necesitamos ser atractivos para el mundo. Claro, y el ámbito legal será la base para estimular este ingreso de gente que nos hace falta, y que en el mundo hay una enorme, extraordinaria oferta de gente valiosa, como también nosotros tenemos esta misma oferta para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, para Asia, para todas partes. El mundo se está moviendo, hoy el mundo está consignando este movimiento. Enrique Perret, como siempre, es un placer el saludarte esta mañana.